La semana pasada hicimos un adelanto del reportaje que veremos a continuación. Les contaremos la historia de Juan Herbias. Él en abril denunció aquí en Cuarto Poder al general Samuel Gamero por intento de soborno. El señor Gamero era el director en ese entonces del Hospital Militar y el señor Herbias uno de sus proveedores. A partir de la denuncia, el señor Herbias ha sufrido intentos de ataque personal, un disparo de bala que le dio a su auto, ha sufrido también, no en carne propia, pero de una de sus empleadas, un secuestro, y la verdad, él teme que estén tratando de amedrentarlo para que no continúe insistiendo en la parte judicial de la denuncia, pero no se amedrenta y quiere denunciar más. El reportaje es de Carola Miranda. Después de la denuncia que presentamos en Cuarto Poder, ¿qué es lo que le pasó? Me conocieron una serie de amenazas. Me llamaban a mi celular, me decían, ¿sabes qué? Te vamos a matar, que estás haciendo esto, que estás haciendo el otro. Yo ni importancia le tomaba. Y en realidad nunca pensé que iba a llegar a suceder lo que me está sucediendo ahora. Nunca. El impacto de una bala en su camioneta, un secuestro al paso sufrido por su empleada, mensajes de texto intimidantes, llamadas anónimas e interceptaciones telefónicas son algunos hechos que están transformando la vida de Juan Herbias y la de su familia en un infierno. Herbias es el proveedor del Hospital Militar, que en abril pasado denunció en Cuarto Poder al exdirector de ese nosocomio y en ese momento subjefe de Estado Mayor, Samuel Gamero, por un claro intento de soborno, incluso a través de un audio en el que Gamero ponía las cosas muy claras. En el negocio compartido, pues. No hay problema. Bacán, ganas tú, gano yo. Quedamos entonces, no hay problema. Nos ayudamos y nos protegemos. Una denuncia que una vez emitida fue investigada por Inspectoría del Ejército y que terminó con la expulsión del general Gamero de esa institución, sin beneficios ni honores. Yo le digo a mi esposo a veces en la noche qué es lo que está pasando, qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar contigo. No, mi esposo me dice, cálmate, no va a pasar nada. A veces me demuestro fuerte, pero no. Yo me siento mal, yo tengo miedo. Así es, yo tengo bastante miedo. No quise salir tampoco, no quise que me entrevisten, pero mi esposo me dicen, bueno, no, si no hay una denuncia de repente, ¿no? No van a creerme, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo bastante miedo, yo no puedo vivir así. Miedo es una de las palabras que más repite la esposa de Juan Herbias, desde que empezó a sentir en carne propia la angustia de ser observada y escuchada por un extraño. El temor constante de que alguien quiere hacerle daño a alguno de los suyos la paraliza, sobre todo al saberse que en esto están solos, sin protección de nadie. Pero, ¿quién ha querido trastornar la vida de los Herbias? ¿Quién es tan poderoso que puede gastar tiempo y dinero en estos hechos que colindan con el delito? ¿Quién te va a querer hacer daño y estar amenazándome a mí? ¿Para qué? ¿Ellos están buscando que usted se retracte? De repente para que me retracte, pero no me voy a retractar. Yo lo único que le digo es que no sean cobardes. El problema es conmigo, no es con mi familia. El calvario de Juan Herbias comenzó el día que decidió hacer público un audio que había grabado en octubre del 2006. Un audio que era comentado por los pasillos del Pentagonito, pero que nadie se atrevió a investigar. El 6 de abril pasado, Cuarto Poder, enterado del tema, ubicó a Herbias y él se animó a emitirlo, no solo por lo indignante, sino porque era un hecho de interés nacional. Se trataba de un intento de soborno por parte de un general, de un funcionario público que podía haber llegado a ser el próximo comandante general del Ejército. El audio revelaba la conversación entre Herbias y el exdirector del Hospital Militar, Samuel Gamero. Dicha conversación dejaba en claro que Gamero solicitaba abiertamente al proveedor del Hospital Militar en farmacia un porcentaje de sus ganancias a cambio de seguir haciendo negocios en el nosocomio. Si tú entregas al hospital, o si tú me entregas a mí un porcentaje de... Yo tengo un porcentaje del 10%. ¿Que era 15 o...? Sí, te mencionaba. ¿Qué? Claro, así quedamos de 10% mío. El audio fue tan claro que el mismo general Gamero tuvo que reconocer que se trataba de su voz. Esa es mi voz, o sea, yo no quiero negar. Es mi voz, yo conversé con él y más o menos en el sentido que le he explicado.
El 25 de mayo pasado, Inspectoría del Ejército emitió una resolución en la que daban de baja por medida disciplinaria al general Samuel Gamero. Pero la investigación por este caso continúa en la Segunda Fiscalía Anticorrupción, donde Juan Herbias ha ratificado su denuncia. Y coincidentemente, es a partir de entonces que empezó a recibir llamadas anónimas que lo amenazaban de muerte. Me decían, te vamos a matar, te has metido con los comandos. Tú no sabes que los comandos tenemos espíritu de cuerpo. Herbias pensó que esto no pasaba de ser un hecho anecdótico de un malentendido espíritu de cuerpo entre gente del ejército. Pero el 14 de junio, las amenazas se convirtieron en hechos que han puesto en peligro real su vida. Aquel día regresaba a su casa por la carretera San Gabriel, en Villa María del Triunfo. Venía a mi casa, ¿no? Ajá. Y de repente escucho ¡plum! Y después me doy cuenta que pasa la moto con dos personas con casco y se iban. Pero no le llamó la atención nada en ese momento, ni que ellos... En realidad no le llamé porque como no me había sucedido nada, yo seguí y me iba a mi casa. Herbias siguió su camino sin percatarse que lo que llevaba incrustado en la puerta del lado del conductor de su camioneta era una bala y no una piedra. Al llegar a su casa, recién se dio cuenta del peligro que había corrido y de que se había salvado de milagro. Bajo y me puse a ver, ¿no? A dónde había sido el golpe, ¿no? Y me doy con la sorpresa de que acá había un orificio de bala. Y entonces yo agarro y me pongo a revisarlo bien el carro, ¿no? Y me doy con la sorpresa de que se había quedado la bala ahí, la cabecita de la bala. Y ahí me quedé recontra helado, ¿no? Dije, pucha, que esto me han querido dar. En ese momento recién cayó en cuenta que sus pasos eran seguidos. Sin decir nada para no alarmar a la familia, denunció lo sucedido en la comisaría de San Gabriel. Ahí está. La bala impactó. Así. Comenzó por acá. Y tenemos el proyectil. Herbias continuó con sus días hasta que otro hecho le puso sobre aviso de que la gente que estaba detrás de las amenazas no estaba jugando. Yo digo, ¿quién más me puede hacer daño? ¿Quién sabe que mi hija trabaja en el hospital militar? Trabaja ahí en la farmacia, en la Concepción del hospital. ¿Quién sabe a qué hora sale? Es un seguimiento. El pasado viernes 20 de junio, la hija de Herbias, como solía hacerlo, se retiraba con una empleada de la farmacia de su padre por la puerta de emergencia del hospital militar. Un olvido la hizo regresar al nosocomio, pidiendo a la empleada que se adelantara y tomara un taxi. En el taxi que paró a recogerla, la empleada fue víctima de un secuestro al paso. La chiquita toma el taxi, lo suben rápido y lo apuntan con una arma. Y en eso, del otro carro bajan dos personas y le dicen, lo golpean en la cabeza, agáchate. Dame todo lo que tienes. Y entonces la chica le dice, ya llévense todo, no me hagan daño. Solamente le quitan el Nextel y su celular. Lo revisan si tenía, qué documento, si era una Herbias, de repente le hubiera sucedido lo inesperado, ¿no? Resulta muy sospechoso que solo robaran su radio y teléfono y que además chequearan su nombre en el DNI. Es probable que los secuestradores buscaran a la hija de Herbias. El último domingo, después de que un camarógrafo de Cuarto Poder grabara con él una breve entrevista, Herbias recibió un recado alusivo al auto que maneja su esposa Roxana. ¿Qué fue lo que pasó cuando se marcha el camarógrafo? Me mandan un mensaje donde, acá lo tengo, dice, son 5, van 2, sigue el auto rojo. ¿Qué significa? Acá me están diciendo claramente, un delincuente común no te pone
te pone jergas, te pone un montón de cosas. Pero estos son claves. Son 5, van 2. Es como decir, voy yo y lo que le pasó a mi hija en el hospital militar saliendo. Herbias no le contó sobre el mensaje a su esposa para no alarmarla más, pero el martes último no fue necesario que le dijera nada, porque la siguiente amenaza fue directa hacia ella. Una voz masculina se introdujo extrañamente en medio de una conversación telefónica que Roxana sostenía desde su número fijo de casa con una sobrina. La voz, de tono grave, fue explícita. Y en eso estábamos conversando las dos y una voz, pero yo sentí el teléfono como si alguien estaba ahí, no me rara, entonces, y me dice, estoy siguiendo, estoy escuchando. Te estoy escuchando, te estoy siguiendo, sé lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿tú lo escuchaste claramente? Muy claro, era una voz así como impostada, una voz así como de película de terror, misma película de terror. Y yo me ataqué de nervios y empecé a llorar porque nunca me ha ocurrido esto. Y mi sobrina me dijo, tía, hay un imbécil que está en el teléfono, o sea, hay alguien que está, su teléfono está intervenido, tía. Entonces yo me ataqué de nervios y empecé a llorar, te cuelgo, te cuelgo. Pero ¿quién tiene la intención de poner al borde de la locura a los Herbias? Y sobre todo, ¿quién ha puesto en la mira a lo más vulnerable que tiene Herbias en su vida, su familia? Si le pasara algo a usted o a su familia, ¿a quién responsabilizaría? A las 2 personas que en realidad están involucrados en este problema. ¿Quiénes son? Está el ex general Otto Vigovich, no, el general que está ahorita en actividad, Otto Vigovich, y está el general Samuel Gamero, que están comprendidos en la denuncia. Yo en realidad no sé si ellos son, pero ¿quién más te puede hacer daño? Juan Herbias involucró ante la Fiscalía a Otto Gibovich, el secretario de jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto, porque según él, este general supo de la existencia del audio y no hizo nada. Pero Gibovich manifestó que nunca tuvo en sus manos la prueba física, por lo que no pudo investigar la denuncia de Herbias y rechaza tajantemente cualquier vinculación con estos hechos de amenazas que van en contra de la ética y que colindan con el delito. Yo pienso que si alguien pretende hacer cosas como esas, pues tiene que estar ligado a organizaciones que actúen de manera clandestina. Deberían protegerlo, ¿no? Y yo lamento, porque si bien es cierto, él puede estar ligado a problemas con la justicia, su familia no tiene nada que ver en esto, ¿no? Y sería muy lamentable. Por otro lado, Samuel Gamero, el principal implicado en la denuncia inicial de Herbias y que además ya ha sido retirado del ejército por su mal proceder, hasta hoy se resiste a que el fuero común lo investigue. Por eso no se ha presentado a declarar. Lo buscamos en su domicilio en Las Casuarinas, una casa, por cierto, bastante ostentosa para un general que decía vivir solo con su sueldo. Buenas noches. Quería hablar con el general Gamero, por favor. No está, no se encuentra, ha salido. ¿De parte qué? Soy reportera del programa Cuarto Poder, le habla Carola Miranda. Juan Herbias ha pedido garantías y protección al ministro del Interior, pero hasta ahora no recibe respuesta alguna. Siente que su contribución en la lucha contra la corrupción, con la denuncia que hizo, solo le ha valido para poner a su familia y a sí mismo en la mira de un grupo de cobardes que se esconden detrás de las amenazas para hacer sentir su poderío. Las autoridades de un Estado que se respeta deben investigar a quienes están detrás de estos hechos narrados, proteger a los que denuncian hechos de corrupción y no dejarlos abandonados. Hoy en la tarde se nos hizo llegar a las oficinas de Cuarto Poder una copia de una carta dirigida al general de policía Octavio Salazar. La carta, firmada por el general Leonel Benigno Cabrera Pino, dice principalmente que el comando del ejército es ajeno a toda la situación de amedrentamiento de la que es objeto el referido empresario. Lo demás es más o menos lo que ustedes acaban de ver, una reiteración. Pero lo que tenemos que destacar de esta carta es que lamentablemente el general Benigno Cabrera dice que la denuncia busca afectar la imagen del ejército peruano. Nada más ajeno a la realidad. Todas las denuncias que se transmiten en Cuarto Poder lo que buscan es ayudar a que la corrupción no triunfe y a que las instituciones estén
están llenas de gente buena y que se saque a la gente mala. Esto de ninguna manera puede buscar afectar la imagen de una institución.